Función exponencial. Al trabajar la función exponencial, estamos invitados a recordar que la función exponencial es una expresión de la forma y igual a la x si la base a es mayor que 0. Además, la base a debe ser diferente de 1. Una vez recordamos cuál es el tipo de la función exponencial, generalmente los elementos que se piden para encontrar o mostrar con una función exponencial son o pueden ser el dominio de la función. Se pide hallar el dominio, hallar el rango, hallar la asíntota, la ecuación de la asíntota, hallar los interceptos o puntos de corte con los ejes cartesianos y finalmente un bosquejo de la gráfica. Miremos entonces, dada la función y igual a f de x igual a 4 menos 1 medio a la x, ¿cómo encontrar esos elementos anteriores? Dominio, rango, asíntota, interceptos, gráfica. Analizamos la función y recordamos. Estamos frente a una función exponencial porque la variable independiente x está haciendo las veces de exponente. Paso siguiente. Si miramos 4 menos 1 medio a la x, observamos que la base de la exponencial a, en este caso, es 1 medio. Eso nos lleva a recordar que si a pertenece al intervalo abierto entre 0 y 1, la función es decreciente. Podemos concluir entonces que f de x es decreciente o decrece. Esto gráficamente lo podríamos analizar como una situación A. Si miramos y igual a 1 medio elevado a la x, tendremos entonces una función exponencial decreciente, la cual presenta gráficamente una asíntota horizontal
correspondiente al eje de las X y la gráfica tendría este comportamiento. Ella decrece y tendría este recorrido. Eso lo apreciamos al analizar un medio a la X. Si avanzamos en el análisis y miramos a menos un medio a la X como una situación B, Y igual a menos un medio a la X. ¿Qué sucede entonces cuando tenemos menos un medio a la X? Si tenemos menos un medio a la X, eso indica que la gráfica anterior se refleja en el eje de las X. Por lo tanto, la asíntota horizontal continúa siendo el eje de las X pero ya la tendencia de la gráfica se refleja en el eje de las X y tiene este comportamiento. De esa manera podemos ir avanzando y analizar. Para encontrar la gráfica que nos están pidiendo, deberíamos tener presente el valor 4. Y este valor 4 indica que la gráfica última que hemos analizado se debe subir 4 unidades. Por lo tanto, si la asíntota en la situación B teníamos una asíntota horizontal equivalente al eje de las X o la recta Y igual a 0, significa que en la situación de la gráfica C encontraríamos que la asíntota se va a subir 4 unidades. Por lo tanto, podemos empezar a analizar dominio de la función, todos los reales. Asíntota horizontal Y igual a 4. Y si el comportamiento de la gráfica es este, podemos analizar cuál es el rango. Fuera de que la asíntota horizontal se traslada 4 unidades hacia arriba, podemos observar que el intercepto con el eje de la Y también se va a trasladar 4 unidades hacia arriba. Si en la situación B, el intercepto con el eje de la Y tiene por coordenadas cuando X vale 0, la Y vale menos 1, en la situación C o en el bosquejo de la gráfica de la función Y igual a 4 menos 1 medio a la X, va a ser el punto B de coordenadas 0,3. Es decir, el valor de la ordenada Y, vamos a subirlo 4 unidades. Empezamos entonces a responder y a mostrar lo que nos están pidiendo. Los elementos que nos piden en la función Y igual a f de x igual a 4 menos 1 medio a la x son el dominio. Entonces arrancamos dominio. Y decimos que el dominio de la función es todos los reales, todos los reales. O sea, el intervalo es de menos infinito a más infinito. Paso siguiente. De acuerdo al análisis, tenemos identificado el valor de la asíntota horizontal.
tenemos una asíntota horizontal y la ecuación de dicha asíntota es y igual a 4. La asíntota horizontal y igual a 4. Tenemos entonces dominio, asíntota, y ya podemos hablar del rango. Rango de la función. El rango de la función, como la curva tiene la tendencia a seguir siendo creciente como en el paso B, podemos afirmar entonces que el rango de la función es el intervalo abierto desde menos infinito, que siempre van abiertos, y como vamos a subir hasta la asíntota horizontal, hasta 4 abierto. Y tenemos el rango de la función. Siempre estará relacionado con el valor de la asíntota horizontal. Nos queda pues la gráfica y los interceptos. A continuación, miremos cómo encontrar los interceptos. El más fácil y conocido es el intercepto con el eje vertical, con el eje de la Y. Es muy fácil porque se hace en la función, se anula X y nos va a quedar 1/2 a la X, recordando que toda cantidad real diferente de 0 elevada a la 0 es igual a 1. Recordando, repito, si A es diferente de 0. Realizando un proceso más completo, miremos entonces que lo que tenemos es, si en la función y igual a 4 menos 1/2 a la X, se hace X igual a 0 para encontrar el intercepto con el eje de la Y. Quedando pues Y igual a 4 menos 1/2 elevado a la X, elevado a la 0. Y como decíamos antes, toda cantidad real, en este caso 1/2 elevado a la 0, es igual a 1. Por lo tanto, tenemos que el intercepto con el eje Y es Y igual a 4 menos 1. Y 4 menos 1 es Y igual a 3. Y igual a 3. Encontramos entonces Y igual a 3. Donde podemos decir que el intercepto de nuestra curva con el eje Y es el punto que podemos llamar el punto B de coordenadas cuando la X vale 0, la Y vale 3. Y tenemos el intercepto con el eje de la Y. Si analizamos en el proceso de las transformaciones, la situación A, luego la situación B, para llegar a la situación C, observamos en los casos anteriores A y B, la gráfica de la función Y igual a 1/2 a la X no corta el eje de las X. De igual manera, en la gráfica de Y igual a menos 1/2 a la X, la curva no corta el eje de las X. Pero al subir la curva, al subir la gráfica de la función 4 unidades, ya la curva va a cortar el eje de las X. Vamos a encontrar entonces cuál es el punto de corte de la gráfica de la función con el eje de las X. Para esto recordemos, se hace Y igual a 0, o sea, se anula la variable dependiente Y,
quedando 0 igual a 4 menos 1/2 elevado a la x. Tenemos el 0 a la izquierda, es igual tenerlo a la derecha. Como debemos despejar x y nuestras x se encuentran en un término negativo menos 1/2 a la x, podemos multiplicar por menos 1 o pasar el término menos 1/2 a la x al otro lado de la igualdad, quedando entonces 4 igual a 1/2 a la x. Como requerimos encontrar el punto de corte con el eje de las x, es decir, el valor de x, para resolver esa ecuación exponencial, nos vemos obligados a usar el artificio matemático de sacar logaritmo a ambos lados de la igualdad. Es decir, sacamos logaritmo decimal al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad, quedando entonces el logaritmo de 4 igual al logaritmo de 1/2 a la x. Este proceso nos invita a recordar la propiedad de los logaritmos, el logaritmo de la potencia. Logaritmo en base a de x a la n es igual entonces a n, que multiplica al logaritmo en base a de x. Una vez recordamos la propiedad del logaritmo de la potencia, aplicamos entonces la propiedad en el lado derecho de la igualdad, donde vamos a poder bajar la x que está haciendo las veces de exponente. Nos queda entonces el logaritmo de 4 igual a x por el logaritmo de 1/2. Logaritmo de 1/2. Como debemos despejar la x, el logaritmo de 1/2 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la igualdad y pasa a dividir. Es decir, el logaritmo de 4, que es igual a tener el logaritmo en base 2 de 2, descomponiendo el 4, logaritmo de 4 es igual entonces a tener el logaritmo de 2 elevado a la 2 sobre el logaritmo de 1/2. Logaritmo de 1/2. Y todo esto es igual a x. De esa manera despejamos y con la ayuda de una calculadora podemos encontrar el valor de x, o podemos hacer uso de las propiedades de logaritmos. Si tenemos logaritmo decimal de 2 a la 2, bajar este 2 a multiplicar, aplicando el logaritmo de la potencia, nos queda entonces 2 veces el logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1/2, que recordemos bien, haciendo uso del logaritmo del cociente, logaritmo en base a de x sobre y, es igual a tener el logaritmo en la misma base a del numerador x menos el logaritmo en la misma base a del denominador y. Si aplicamos esta propiedad, no vamos a necesitar utilizar calculadora. Entonces decimos logaritmo de 1/2 es igual a tener el logaritmo del numerador 1 menos el logaritmo en la misma base 10 del denominador 2, siendo todo esto igual a x. Siguiendo
con el recorderis de las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de 1 en cualquier base, en este caso, el logaritmo decimal en base 10 de 1 es igual a 0. Recordando, repito, la propiedad que nos dice que el logaritmo en cualquier base A mayor que 0 de 1 es igual a 0. Recordamos la propiedad, la aplicamos. Eso significa que podemos avanzar en la simplificación del valor de nuestra X. Nos quedó entonces que X es igual a más dividido menos 2 sobre 1, 2, menos 2 sobre logaritmo de 2 sobre logaritmo de 2. Simplificando logaritmos, encontramos el valor deseado del intercepto con el eje de las X. X igual a menos 2. Podemos concluir entonces que hemos encontrado el intercepto con el eje de las X. Si lo llamamos el punto C, podemos afirmar que cuando la X vale menos 2, la Y vale 0. Y tenemos los interceptos. Conocidos los interceptos, ahora sí, podemos pasar de la gráfica B a la gráfica C y hacer un bosquejo final en nuestro ejercicio para la gráfica de la función. Para realizar este bosquejo, conociendo los interceptos, podemos pensar en que esta línea vertical es o corresponde al eje Y. Podemos pensar que esta línea horizontal es el eje de las X. Y luego trazaríamos la asíntota horizontal. Miramos que el valor de la asíntota horizontal es Y igual a 4. Supongamos que tenemos 1, 2, 3, 4. Y trazamos la asíntota horizontal que pasa por donde Y es igual a 4. Si esta es la asíntota horizontal, Y igual a 4, ahora pensamos en los interceptos. Tenemos identificado el intercepto con el eje de la Y, que es el punto B. Cuando la X vale 0, la Y vale 3. Y cuando la X vale menos 2, menos 1, menos 2, la Y vale 0. O sea, tenemos el punto B y tenemos el punto C. Sabemos cuál es el sentido de la línea o de la curva mejor y estamos preparados para presentar un bosquejo de la gráfica, la cual finalmente tiene este comportamiento. Y podemos decir finalmente que corresponde a la gráfica Y igual a 4 menos 1/2 elevado a la X. Hemos desarrollado entonces el ejercicio en forma exitosa. La invitación a que sigas creciendo, a que sigas mejorando, a que te cuides mucho y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.